¿Qué pasaría si te dijera que durante años creíste en una promesa que nunca se hizo? ¿Cómo te sentirías si descubrieras que versículos que moldearon tu fe fueron distorsionados, manipulados y utilizados para sostener estructuras que no representan la voluntad original de Dios? No estás aquí hoy por casualidad. Estás a punto de ver lo que muchos prefieren callar. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar no solo tu interpretación de la Biblia, sino también tu vida. Antes de continuar, haz una pausa. Suscríbete al canal ahora, activa la campana de notificaciones y únete a esta comunidad que no se conforma con la superficialidad, porque lo que buscamos aquí no es una religión cómoda, sino una profunda verdad bíblica. Prepárate para un viaje de revelación, transformación espiritual y libertad. Hay frases que se repiten con tanta frecuencia en las iglesias que acaban sonando como mantras. Pide en el nombre de Jesús, y se te dará. Nos aferramos a esto con la fuerza de quien quiere creer que su dolor será aliviado, su deuda saldada, su milagro se cumplirá al instante. Pero tras esta aparente promesa, hay un contexto ignorado y un significado mucho más profundo que el simple uso de una fórmula mágica. La escena en la que Jesús pronunció esas palabras no fue un discurso para las masas, sino un momento íntimo, una conversación cargada de despedida y responsabilidad. Jesús no hablaba desde un púlpito. Estaba en el aposento alto, con sus discípulos, poco antes de ser arrestado. Sus palabras formaban parte de una preparación para lo que vendría después. Su ausencia física, el peso emocional de ese momento fue inmenso. Y sin embargo, hemos convertido ese versículo en una garantía de cumplimiento automático, como si bastara pronunciar su nombre al final de cualquier oración egoísta para obtener una respuesta inmediata del cielo. Eso no era lo que quería decir. Nunca lo fue. Cuando Jesús dijo, «Todo lo que pidan en mi nombre», se refería a actuar en completa armonía con su propósito, su misión y su voluntad. En el griego original, «en mi nombre» implica representar su carácter, su autoridad y su intención divina. Como embajador que habla en nombre de su nación, no expresa deseos personales, sino la política oficial del reino que representa. Orar en el nombre de Jesús es alinearse con su visión, no invocarlo como talismán. Pero esta distorsión ha tenido consecuencias devastadoras. Ha creado cristianos frustrados que, al no ver respuestas, se culpan a sí mismos por su falta de fe. Ha generado líderes que prometen lo que Dios nunca prometió, que venden fórmulas vacías envueltas en discursos carismáticos. Y así, se fortalece una fe superficial, centrada en el deseo en lugar de la voluntad divina. Una fe que se rompe fácilmente cuando los anhelos personales no se satisfacen. La verdadera oración en el nombre de Jesús es un acto de profunda comunión. No busca forzar la mano de Dios para que haga lo que queremos, sino afinar nuestro corazón para desear lo que Él desea. Es entrega, no imposición. Es conexión, no negociación. Por lo tanto, cuando nuestras peticiones surgen de esa verdadera comunión, dejan de ser listas de la compra espirituales y se convierten en herramientas del reino. ¿Y cómo llegamos a esta comprensión? Volviendo a las Escrituras, profundizando en el contexto, estudiando las palabras originales, no dejándonos llevar por emociones ni frases de moda, sino permitiendo que el Espíritu nos revele el corazón del Padre. Porque el problema no es que Jesús no cumpla lo que promete, sino que hemos malinterpretado lo que realmente prometió. Hoy es momento de hacer una pausa, de revisar cuánto de nuestra vida de oración se ha basado en deseos personales y no en propósitos eternos. Es hora de reconectarnos con el verdadero significado de invocar su nombre, no como un conjuro religioso, sino como un acto de profunda intimidad, obediencia y misión. Esta es la verdad que transforma. Esta es la verdad que libera. Nos han enseñado a creer que dar es la prueba definitiva de fe, que cuando llevas tu diezmo al altar, las ventanas de los cielos se abren de par en par con bendiciones imparables. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta promesa, tan repetida en los púlpitos modernos, ha sido arrancada de su significado original y utilizada como arma para controlar, culpar y manipular a los fieles? Malaquías 3:10. No fue escrito para prometerte un auto nuevo ni un gran avance financiero.
Fue una súplica desesperada a un pueblo quebrantado que había olvidado sus responsabilidades del pacto, no una fórmula divina para el éxito financiero. Los israelitas acababan de regresar del exilio. Su templo fue reconstruido, pero su devoción quedó destrozada. Los levitas, siervos designados por Dios, fueron abandonados y desatendidos. El sistema de diezmos no era una donación universal, era una estructura comunitaria detallada, destinada a apoyar el culto, sostener a los pobres y celebrar a Dios. Sin embargo, hoy lo hemos reducido a un solo mensaje: dar dinero o enfrentar maldiciones. Hemos convertido una provisión histórica en una transacción espiritual. Y lo peor de todo, hemos convertido a Dios en un intermediario financiero. Imaginen el peso que esto supone para los creyentes sinceros. Familias presionadas a dar más de lo que pueden, temerosas de que contenerse provoque la ira divina. Pastores que predican la multiplicación mientras acumulan riquezas. Iglesias que parecen más corporaciones que lugares de gracia. No es generosidad lo que se fomenta, sino miedo. No es amor, sino influencia. Y no es bíblico, sino explotación disfrazada de doctrina. Pero hay una mejor manera, una manera que honra la esencia del texto original. Dar, cuando se hace con amor, transforma tanto al que da como al que recibe. El Nuevo Testamento nos enseña a dar libremente, con alegría y proporcionalmente, no como pago por bendiciones, sino como un acto de adoración. No estás maldito si tienes dificultades. No le estás fallando a Dios si no puedes cumplir con una cantidad. Lo que importa es la postura de tu corazón y tu compromiso con la verdad. La distorsión de Malaquías 3:10 ha creado generaciones de cristianos espiritualmente maltratados, personas que cargan con la culpa en lugar de la gracia, que asocian la bendición con las transacciones en lugar de la transformación. Pero una vez que comprendes la verdad, eres libre. Libre para dar con un propósito, sin presión. Libre para bendecir sin esperar nada a cambio. Libre para adorar sin temor a la condenación financiera. Debemos recuperar el concepto bíblico de mayordomía. No somos dueños, somos guardianes. Todo lo que tenemos le pertenece a Él, no como una carga, sino como una hermosa invitación a participar en su obra redentora. Y cuando damos desde esa comprensión, no hay temor, solo alegría, solo libertad, solo alineamiento con un reino que no se compra ni se vende. Así que suelta las cadenas de la culpa. Deja ir la voz que te dice que no eres suficiente a menos que des más. A Dios no le impresionan los porcentajes. Le conmueve la pureza de tu devoción. Dona donde se vive el Evangelio, donde el fruto es real, donde la integridad es visible. Y hazlo no por miedo a perder una bendición, sino porque ya tienes la mayor bendición, Cristo mismo. Probablemente lo hayas escuchado innumerables veces. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Suena hermoso, ¿verdad? Esperanzador, empoderador. Y lo es, pero no como se predica a menudo. Nunca se pretendió que fuera una promesa universal de riqueza y salud. Fue una carta personal, un saludo pastoral, un cálido deseo de Juan a un amigo llamado Gallo. Y sin embargo, de alguna manera, hemos construido toda una teología alrededor de una frase que nunca tuvo la intención de ser doctrinal. La palabra griega usada, euchomai, era común en el lenguaje epistolar. De forma similar a como hoy escribimos, espero que te vaya bien. Juan expresaba bondad, no establecía una ley divina. Pero al sacar esa frase de su contexto histórico y gramatical, renació como algo peligroso. El fundamento del Evangelio de la prosperidad. Un evangelio que promete abundancia material como prueba de favor espiritual. Un evangelio que no deja lugar para el sufrimiento, la perseverancia ni el propósito divino en el dolor. Esta distorsión ha destrozado vidas. Ha llevado a los enfermos a cuestionar su fe. Ha llevado a los pobres a sentirse abandonados por Dios. Ha creado iglesias donde la opulencia se considera unción y la lucha se equipara con pecado. Pero este no es el Evangelio de Jesús. Esta no es la cruz. Este no es el camino del reino. Cuando Jesús habló de bendiciones, se dirigió a los mansos,
a los perseguidos, a los pobres de espíritu, no a quienes tienen jets privados y mansiones. Piensa en Pablo, golpeado, encarcelado, náufrago, y aún así lleno de alegría. Piensa en Timoteo, cuyas dolencias nunca sanaron. Piensa en Jesús mismo, un hombre de dolores, experimentado en quebranto. ¿Dónde vemos en sus historias esta fórmula mágica de salud y riqueza? No la vemos, porque la preocupación de Dios no es llenar tu bolsillo ni hacerte invencible, sino hacerte santo, humilde y completo de adentro hacia afuera. La verdadera prosperidad no se trata de posesiones, sino de propósito. Es paz en medio del caos. Es fuerza cuando el cuerpo está débil. Es saber que, incluso en la pérdida, no estás solo. El Evangelio nunca prometió una vida cómoda. Prometió una cruz, una misión, una esperanza que trasciende las circunstancias. Y cuando buscas el reino, todo lo demás encuentra su lugar. Quizás no en las riquezas, sino en la rectitud. Es hora de desmantelar el ídolo del materialismo que se ha revestido del lenguaje cristiano. Llamémoslo por su nombre: una mentira, una distracción, un evangelio falso que vende a Dios como una máquina expendedora. El verdadero mensaje es más difícil, sí, pero también es más hermoso, más eterno, más liberador. No ofrece atajos, sino profundidad, y es hora de que elijamos esa profundidad. Así que la próxima vez que alguien te diga que tu éxito prueba tu salvación, recuerda las cicatrices en las manos de Jesús. Recuerda las celdas de los apóstoles. Recuerda las vidas serenas y fieles que nunca fueron noticia, pero que conmovieron el cielo. Y elige la verdad sobre las modas. Elige la cruz sobre la comodidad. Elige a Cristo sobre la falsificación. Vivimos en una época en la que la enseñanza superficial ha reemplazado la verdad profunda, donde los versículos se arrancan de raíz y se sirven como comida rápida para el alma. Y aunque pueda tener un sabor agradable en el momento, nos deja espiritualmente desnutridos. Esto no es solo un problema de doctrina, sino una crisis de identidad. Porque cuando basamos nuestra fe en promesas distorsionadas, nos derrumbamos cuando la vida no se ajusta a la narrativa. El problema no es que Dios haya fallado, sino que la historia que creíamos nunca fue suya, desde el principio. Imaginen cuántos creyentes se alejan en silencio, convencidos de que no tenían suficiente fe. Cuántos permanecen despiertos, preguntándose por qué su milagro no llegó, por qué el avance nunca se produjo, por qué la prosperidad prometida se convirtió en ruina financiera. La tragedia no son solo las oraciones sin respuesta, sino la vergüenza interiorizada. Y todo comenzó con una mentira que sonaba bíblica, pero no lo era. Una mentira disfrazada de escritura, pero desprovista de contexto. Y ahora, es hora de quitarle el disfraz. Debemos volver a las escrituras con nuevos ojos y corazones abiertos. Ojos que vean más allá de la superficie. Corazones que se nieguen a conformarse con clichés. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es poderosa. Sacude cimientos, desafía sistemas y nos llama a la madurez. No se trata de rechazar la esperanza, sino de arraigarla en algo real. No en fórmulas, sino en la comunión. No en transacciones, sino en la transformación. Este viaje de regreso a la verdad no es fácil. Requiere humildad, requiere valentía, requiere la disposición a desaprender cosas de las que estábamos seguros. Pero es la única manera de construir una fe que perdure, una fe que no se desmorone ante las tormentas. Una fe que no dependa del éxito visible, sino que se base en la gracia invisible. Esta es la clase de fe que sostuvo a la iglesia primitiva, y es la que necesitamos hoy más que nunca. Empieza contigo, al elegir hacer preguntas difíciles, al profundizar en la palabra, al negarte a dejarte alimentar por la popularidad, y en cambio, deleitarte con la profundidad de la voz de Dios. No eres solo un consumidor, eres un discípulo. Y los discípulos no se conforman con la comodidad. Buscan la verdad, cueste lo que cueste. Así que respira hondo y toma la decisión. La decisión de estar anclado, no arrastrado por cualquier viento de doctrina. La decisión de buscar el reino, incluso cuando no garantiza la facilidad. La decisión de andar por el camino angosto,
el que no conduce a la fama, sino a la libertad. Esta es tu invitación. No a una moda eclesiástica, no a una marca religiosa, sino a una revolución de la verdad. Porque al final, solo una cosa permanecerá inquebrantable, no la voz más fuerte, no la plataforma más grande, sino la palabra de Dios, pura, inalterada y viva, y te llama a casa. Lo que hemos visto hasta ahora es solo el comienzo. Cuanto más profundices, más verás cuán frágil se ha vuelto gran parte del cristianismo moderno. Hemos construido imperios basados en sentimientos, no en las escrituras. Hemos hecho doctrinas a partir de saludos y leyes a partir de metáforas, y en el proceso, nos hemos alejado del corazón de Dios. No basta con señalar las falsas enseñanzas, también debemos examinar la tierra de nuestros propios corazones, porque el engaño no siempre es ruidoso, a menudo es sutil. ¿Estás dispuesto a confrontar las áreas donde has estado cómodo en la ignorancia? ¿Eres lo suficientemente valiente para desmantelar creencias que una vez te dieron seguridad emocional, pero carecían de fundamento bíblico? Aquí es donde comienza la transformación, en la tensión, en la lucha, en la disposición a decir, me equivoqué. Eso no es debilidad, es sabiduría. Ahí es donde se arraiga la madurez espiritual. La palabra de Dios nunca fue concebida como una herramienta de control ni de comercio. Fue concebida como una espada que separa la verdad de la mentira, expone las motivaciones y penetra profundamente el alma. Cuando le permites obrar, herirá y sanará a la vez. Te quebrará y te reconstruirá más fuerte, pero solo si estás dispuesto a enfrentarla sin filtros. Muchos han usado la escritura como arma, pero no con la intención original. La usaron para manipular, enriquecerse y silenciar preguntas. Pero cuando Jesús usó la palabra, siempre fue para liberar, para confrontar la injusticia y para restaurar a los quebrantados. Y esa es la autoridad con la que estamos llamados a vivir. No para elevarnos, sino para llevar a otros a la luz. Esta es la generación que debe levantarse con discernimiento, no con emocionalismo, no con sensacionalismo, sino con discernimiento, para examinar cada enseñanza, para escudriñar las escrituras a diario, para dejar de medir la verdad por popularidad y empezar a medirla por pureza. La iglesia no necesita más personas influyentes, necesita más intercesores, más guerreros, más estudiantes de la palabra. No hace falta ser teólogo para buscar la verdad, solo se necesita hambre, una profunda y santa insatisfacción con lo superficial. Y si has llegado hasta aquí, sé que ese hambre ya te quema. No la dejes apagar. Avívala, aliméntala. Deja que te guíe a las profundidades de un evangelio que no solo te inspira, sino que te transforma. Porque el avivamiento no empieza en los escenarios, empieza en los corazones. Y la primera chispa de ese fuego es la verdad. Hemos pasado demasiado tiempo intentando solucionar los síntomas sin haber abordado la causa. La raíz del problema no es nuestra falta de éxito, sino nuestra falta de fundamento. Nos han enseñado a bendecir, pero no a soportar las cargas, a buscar el favor, pero no a llevar la cruz. Pero el evangelio no es un truco para la vida, es una vida entregada. Y cuanto antes lo aceptemos, antes caminaremos en verdadero poder. No es que Dios no quiera bendecirnos, es que hemos malinterpretado lo que realmente es su bendición. Creemos que es comodidad. Él dice que es carácter. Creemos que es estatus. Él dice que es rendición. Y una vez que nos alineamos con su definición, todo cambia. Porque la vida más bendecida no es la que luce mejor, sino la que está más alineada con su voluntad. Fuiste creado para algo más que el desempeño religioso. Fuiste creado para la intimidad, para el fuego en tus huesos, para la convicción que te quita el sueño, para la revelación que te destroza, de la mejor manera. Entonces, ¿por qué conformarte con la publicidad cuando fuiste creado para la santidad? ¿Por qué buscar ruido cuando fuiste creado para llevar la palabra? Los días venideros exigirán más de nosotros, más profundidad, más claridad, más valentía. Ya no podemos permitirnos jugar con las escrituras ni dejar que otros las definan por nosotros. Es hora de volver
de sentarnos con la palabra hasta que nos lea, de dejar que despoje de todo lo que no refleje el corazón del Padre. Solo entonces estaremos listos para permanecer firmes. Este no es un mensaje de condenación, es un llamado al despertar, un llamado a la madurez, un llamado a ser la iglesia que Jesús imaginó, no brillando en escenarios, sino brillando en la oscuridad, no buscando plataformas, sino cargando cruces, no construyendo bases de fans, sino formando discípulos. Esta es la reforma que necesitamos, no en nuestra imagen, sino en nuestro ser. No estás solo en este viaje. Un remanente se alza, una generación que se niega a caer en el sueño espiritual, un pueblo hambriento de verdad, incluso cuando duele, y juntos recuperaremos lo perdido, no gritando más fuerte, sino viviendo con mayor veracidad, porque al final, el mundo no cambiará por lo que digamos, sino por cómo vivamos. Ahora lo sabes. Has visto lo que muchos jamás se atreverán a confrontar. Has enfrentado las distorsiones, las manipulaciones y las medias verdades que han resonado desde los púlpitos y han moldeado vidas enteras. Y ahora tienes una opción: apartar la mirada o levantarte. Levantarte con la verdad en tus manos y fuego en tus huesos. No se trata solo de 3 versículos. Se trata de recuperar tu fe, tu propósito, tu identidad en Cristo. Si este mensaje te conmovió profundamente, no lo silencie. Deja que te guíe a la palabra. Deja que te impulse a la oración, a la reflexión, a conversaciones audaces que muchos no querrán tener. Pero no estás aquí para complacer a la multitud. Estás aquí para seguir el camino angosto, el que marca la verdad, el sacrificio y la vida eterna. Y si hoy te sentiste conmocionado, bien, eso significa que estás despertando. Así que esto es lo que tienes que hacer ahora. Suscríbete al canal y sigue a Jesús. No a la versión de Él moldeada por la conveniencia, sino al Cristo auténtico, puro y bíblico. Activa las notificaciones para no perderte lo que viene después, porque el viaje no termina aquí. Este es solo el comienzo de una búsqueda más profunda. Comparte este mensaje con alguien que necesite liberarse. Sé una voz de claridad en una generación sumida en la confusión. No fuiste creado para una fe superficial. Fuiste creado para brillar con la verdad, para vivir con convicción, para caminar en el amor que expone mentiras y sana heridas. Este mundo anhela la luz, y tú la llevas. No la entierres bajo el miedo. No la ocultes bajo la comodidad. Deja que arda. Y ahora, permítanme dar un paso al frente, no como una voz tras un guión, sino como alguien que también recorre este camino. Me llamo Oliver. No estoy aquí porque tenga todas las respuestas. Estoy aquí porque he lidiado con las mismas preguntas. He visto las grietas. He sentido el peso. Y he elegido seguir a Jesús a pesar de todo, a través del ruido, hacia la verdad. Si han llegado hasta aquí conmigo, gracias. De verdad. No tomo tu tiempo a la ligera. No doy por sentado tu hambre. No eres solo un espectador. Formas parte de un movimiento de corazones que regresan a la base. Sigue adelante. Mantente alerta. Mantente firme. Y sobre todo, mantente cerca de la palabra. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, sé valiente, sé fiel, y nunca dejes de buscar lo real.